Buenos días, amigos televidentes. Ya inicia esta propuesta televisiva que como cada domingo preparamos con cariño para ustedes, la gente que nos sigue de 11 a 12 por que es BTV. Bueno, hoy tenemos un programa, Mauri, que a la gente le va a gustar porque hay un tema que se está versando por ahí, que si una reforma, que si la pyme, que quién que va a pagar. Vamos a hablar sobre todo eso. Muy particular el invitado. Sí, claro que sí. Interesante, claro que sí. interesante. Muy interesante. También una denuncia respecto, atención, presidente Luis Abinader, autoridades de medio ambiente, una denuncia grave que tiene que ver con el tema de medio ambiente. Presidente, usted está lanzando decretos. Aproveche ahí mismo, presidente, aproveche. No se nos vayan, que vamos de una vez a comenzar con este programa que hoy está intenso y picadito. Amigos televidentes, ya nos encontramos en el set de las entrevistas y hoy, este domingo, la cosa empieza para mí con un tema que me mueve. Y ustedes los que me siguen aquí en Al Filo y en otros espacios en los que participamos saben que no escatimo cuando del medio ambiente se trata. Hoy nos acompaña Domingo Félix, abogado y presidente de la Asociación Incorporada de la Región Enriquillo, que hoy nos trae una denuncia aquí al programa Al Filo. Buenos días. Buenos días, Mauri. Dándole las gracias primeramente y a los que nos escuchan por este importante programa que escuchamos a diario, muy nutrido. En el día de hoy nuestra denuncia viene con el calificativo de genocidio. Cuando hablamos de genocidio es distinto a lo que está pasando en Israel, que está dirigido a Palestina, que es una sola raza. El tema nuestro es dirigido a todas las razas, a todas las etnias y a todas las religiones, referente a la destrucción del medio ambiente, con la posibilidad de instalar una grancera en la zona del distrito municipal del Cachón. Esas lomas le llamamos Los Angelitos, que es del Bauruco Oriental de la región hidrográfica de la zona. ¿Qué resulta? Que esa loma, a la cual hago mención, es productora de agua, productora de nube y también de frío. Si usted pasara en una motora o baja el cristal de vehículo, usted va a sentir ese frío. Esa loma, por debajo, artificial, tiene lo que le llamamos el río Los Almendros. Ese río, como Cachón no tiene dónde desembocar esa agua al mar, nos la manda entonces a Cabral, que está a unos 4 kilómetros de manera subterránea. ¿Qué resulta? Que Cachón está inclinado por encima de Cabral a unos 800 metros y Cabral manda esa agua entonces a La Lista y al Naranjo y a Salinas, que está por encima de Salinas a unos 600 metros, y Salinas la envía a Duvergé, que está a unos 400 metros, y Duvergé entonces la envía hacia Neiva, esa famosa balneario que usted oye mencionar, Las Marías. Con el 60% de esos ríos, nosotros irrigamos nuestra tierra y hemos creído en el señor presidente que nos ha dado la oportunidad de desarrollar el turismo en la región sur, y los agricultores, los campesinos, nuestra esperanza es con esas aguas irrigar nuestra tierra para llevar los plátanos a esos hoteles, el mango, la china, la naranja, la tayota, la yautía, inclusive una modalidad que vamos a crear que es el queso criollo con la ganadería. Aquí tenemos nosotros, para explicarles que hay 382 especies en esa loma. Si observamos acá, ahí el señor Michael González de Blog González de Baní está solicitando la explotación minera de piedra caliza no metálica de 1.457 hectáreas, pero aún, eso fue el 24 de mayo, sin tener los permisos, sin tener los estudios, en violación a la ley 6000 de medio ambiente, la 202 de protección al medio ambiente y también la ley 17607 de los ayuntamientos, él penetra a la propiedad. No, espera. ¿No hay un encargado de medio ambiente en la zona? Sí, ese es el director David López. David López nos dice que él solamente le dio un permiso para él abrir un camino, cosa que es mentira, porque ese camino tiene más de 180 años, por ahí que transcurren los ganaderos, los propietarios, para llevar y sacar su ganado y la agricultura. Si usted observa esta lámina, mire, toda la parte roja que usted ve acá, todo eso rojo, eso es río artificial que van por debajo de la loma. Pero todo lo que se ve color azul son entonces agua subterránea. Y la parte amarilla que está acá es donde se ha instalado el empresario Michael González. Todas las rayas
Líneas azules son aguas subterráneas. Las rojas son los ríos. En esta parte de acá nos manda donde dicen todas esas rojas. Dice ahí vamos a Neiva, a Duvergé, a Cabral, el mismo Cachón y toda esa zona. Entonces, ante la denuncia que ustedes hacen y el reclamo que le hacen al medio ambiente, la única respuesta es que a esa persona, de su nombre es Michael, usted dice. Michael González. Solamente se le ha autorizado supuestamente hacer un camino que ya está hecho. Sí, y señor. no han intervenido. ¿Y qué es lo que está haciendo Michael en este momento en esa zona? Bueno, mira acá. En esta otra gráfica, todo lo que usted ve azul son las aguas subterráneas de las que yo le estoy hablando a usted. Y el restante, que es color como marroncito, todo eso entonces es más de cientos y cientos de venas de agua. Y donde parece ahí el camioncito, parecido para acá, ahí está el instalado. ¿Pero qué le está haciendo ahora en este momento? En este momento, observe, yo quiero, antes de eso, enseñarle esta loma, lo que le llamamos la loma, mira acá. El supuesto camino que él dice que va a abrir, mire que eso no es una loma de cantera seca. Usted que es especialista en el término de medio ambiente. Eso es un pulmón. Es un pulmón. Es un área protegida. Entonces, mire cómo le inicia a abrir el camino. Pero ahora observe, ahí no hay cráter. Observe el cráter que ha iniciado el empresario Michael González. Que usted se va a caer para atrás ahora, Omar. A Mauri, usted se va a caer para atrás. No. Mire la diferencia ahora, Omar. Mire. No. Con miles de toneladas de dinamita. Esa dinamita va a provocar muchas muertes en el sentido que los gases van a quemar alrededor de más de 1.000 o 2.000 áreas de árboles, donde la climatología va a ser afectada, pero el polvillo va a afectar, va a matar gente del asma, de tuberculosis, pero también va a acabar con la agricultura, con la fauna, y 382 especies van a desaparecer. ¿Qué le dice Medio Ambiente ante esta denuncia en la parte que tiene que ver con el uso de dinamita y esto es un crimen serio? Sí, seguro. Sí, Amario, que observa ¿Qué le dice Medio Ambiente respecto a la denuncia y de esa explotación que él empezó a hacer sin tener los permisos? Correcto. Obsérveme aquí un poquitito antes de contestarte, amable. Mire, qué productora de nube. Todo eso te ve nube. Todo eso es nube. Una loma productora de nube, de agua, de frío. Bueno, Medio Ambiente, hasta el día de hoy nosotros no hemos hecho conexión con ellos porque nosotros peleamos en 3 frentes. Un primer frente fue informarnos de la situación. ¿Para qué? Para convencer entonces a los gremios sociales de cuál es la situación y en qué vamos a direccionarnos. El tercer frente que hicimos fue una concentración donde participaron 1.200 asociaciones, juntas de vecinos, y por vez primera se unificaron todos los gremios del ADP, de AMPROTEC, que es la Asociación de Técnicos, del Colegio de Abogados, del Colegio de Periodistas, la Federación de Juntas de Vecinos, de más de 200 o 300 juntas de vecinos, del Cachón, más de 2.000 juntas de vecinos de Barahona, a la cabeza con doña Virtudes Acosta, que es la federada, de Baní, Martín bajó, que dirige 1.200 asociaciones, bajó también, de Neiva, la Asociación de Pensionados de la Policía y las Fuerzas Armadas, Plinio, y también la Federación de Juntas de Vecinos de Neiva, así como de Polo, Salinas y Cabral. Entonces, a partir de ahí, de esa manifestación, que fue una concentración, pero estaba la gente muy acalorada y tuvimos que caminar. Al segundo día, a Mauri, entonces el señor Michael González empezó a sacar las maquinarias, dentro de ella una retroexcavadora 470. La retiró, hasta ahora está paralizado todo. No sabemos si ya Medio Ambiente dio la objeción que no, o él lo hizo de manera estratégica. Ahora, le hacemos un llamado a nuestro señor presidente, que hemos confiado en su palabra, también al ministro de Medio Ambiente, que confiamos en él, y también al Procurador General de Medio Ambiente, que nos han dicho a nosotros, bajo ninguna condición nosotros vamos a dar permisología a ninguna grancera que afecte al medio ambiente, la fauna, la naturaleza y la vida. Y a Mauro, yo le digo, Dios me dio la oportunidad a mí, a ustedes que vivamos, y si yo tengo derecho a vivir, a respirar mi naturaleza, ¿por qué tiene otro que irme a afectar para hacerse rico? Bajo ninguna condición nosotros vamos a aceptar ningún tipo de permiso para la instalación de esa grancera. Y le va a caer para atrás, Mauro, y mira ahora. Yo le hablaba que el 24 de mayo fue la solicitud a Medio Ambiente. Ahora aparece Alberto Orguín Cruz solicitando en la Loma de la Guásara 1.400 hectáreas para una grancera. La Loma de la Guásara es la misma loma que le mostré ahorita, a una diferencia, que la Guásara tiene más río
que el Cachón, porque Cachón tiene un solo río y es el que nos alimenta a nosotros. Qué barbaridad. Mira ahí, para explotar. Pero antes de eso, Amaury, usted se va a caer para atrás. Está arriba Pérez Cueva, una grancera ya instalada, pero como él es de ese distrito municipal de Cachón, él dijo, bueno, mis estudios dicen que hay agua. A la mitad de la tetilla usted oye, usted jala el agua. Cuando Mike empezó a deforestar más de 2.000 o 3.000 especies de árboles, le salía agua abajo de los árboles. Tuvo que hacer un camino extra para no encharcar los equipos. Entonces, Pérez Cueva no explotó porque hay agua. Más adelante está en esa misma loma instalado, compró los terrenos Curis Industrial, pero sus estudios arrojaron que ahí hay agua y no explotó. Ahora, ni Pérez Cueva ha explotado, ni ha explotado Curis Industrial. Michael González dice que él va a explotar porque él conoce cómo se dan y cómo se consiguen los permisos de medio ambiente. Y escuché hace una semana que nuestro señor ministro, que confiamos en él de medio ambiente, dijo que hay que penalizar un poco más la ley de medio ambiente o crear otra ley, porque hay gente en compostura dentro del mismo Ministerio de Medio Ambiente haciendo barbaridades. Entonces, una persona que no está registrado en la Asociación de Empresarios es como algo raro que está pasando. Es una persona de cuestionarse de dónde ha aparecido con tantos recursos. Usted sabía, Mauri, que él estuvo instalado en los galeones de Asua. Ahí devastó a Asua y se retiró de ahí, lo sacó de ahí la comunidad. Después se instaló en Baní y desbarató los ríos, dragando los ríos. Nosotros fuimos a la Z y hicimos un anuncio, señor presidente, eso fue un jueves. El viernes se reunió con nosotros en Baní y logramos sacar de ahí a Michael González, desbaratando los ríos. ¿Qué resulta? Que se instaló en las dunas de Baní, no explotaba en la noche y transportaba el material agregado por la noche para no ser visto durante el día. Pero ahora mismo el ministro de Medio Ambiente también lo sacó. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no se nos instale ni él ni ninguna grancera en esas lomas específicas a las cuales yo estoy haciendo señalamiento. ¿Por qué razón, Amaury? Porque le hablaba de 4 fases, ahora vamos a entrar con una 5ª fase. Si lo intentaron, le dieron el permiso a una vigilia con todas las iglesias, con todas, de todas las religiones, hacer una vigilia llevando sacos de arroz crudo, habichuelas, aceite, colchones y carpa para nosotros permanecer ahí dentro hasta que nos exploten a nosotros o impidan la instalación de la grancera. Domingo, le agradecería que en el momento en el que hicieran eso, con gusto me llamen para yo también trasladarme y participar con ustedes de esto. Le agradezco haber usado Al Filo para llevar esta denuncia a la población dominicana y que también se haga eco a través de redes sociales y los medios que pueda sobre este tema y estén alerta respecto a esta denuncia de explotación de lomas desde donde nacen muchas aguas que tanto necesita este mundo. Gracias, Domingo, por estar con nosotros en este... Gracias a usted, Amaury, Al Filo. Por eso hemos venido acá, porque hemos visto tu defensa, que muchas veces yo he dicho, pero Amaury tiene que estar en medio ambiente, dirigiendo medio ambiente, por la defensa que usted ha presentado a favor de la ciudadanía y de la no destrucción a la loma, a favor de la agricultura. Le agradezco esas consideraciones, pero ese problema no, así no. Presidente Luis Abinader, no estilo en entrevistas dar opiniones respecto a temas que aquí se tratan, pero en este caso haré una excepción. Usted, el ministro de Medio Ambiente, las autoridades que tienen que ver con medio ambiente en las diversas provincias del país, tienen un compromiso no solamente con la gente, sino con precisamente preservar las áreas que suponen que deben dar vida a quienes vivimos sobre ellas. Mientras más acabamos con el medio ambiente, acortamos cada día más la vida de cada ser humano. Recuerden que en este espacio hace una semana hablaba de cómo, por ejemplo, en Nagua, mi pueblo, se tapan cañadas, se agreden ríos, y no solamente se hace sin quizás la visión o lo hacen delante de la autoridad y la autoridad no hace nada y quizás por eso se ha convertido en una recurrente práctica que está llevando a que muchos ríos, como el del Papayo, por ejemplo, en El Factor, muera cada día. Por favor, mano dura contra aquellos que por ganarse unos pesos no se dan cuenta que poco a poco están matando la vida del planeta en el que habitan. Pausa y volvemos con más de esto que es Al Filo. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas. En el día de hoy tenemos al buen amigo Antonio Cruz, presidente de CONACER. De CONACER, Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Bueno, Antonio, pero con usted hay muchas cosas que conversar, porque si alguien está en problema en estos momentos
es el comercio en la República Dominicana? O vamos a ver si mi percepción, ¿cómo anda el comercio? Hasta ahora el comercio, como ustedes han visto, que la economía ha evolucionado y no debemos dejar de tener credibilidad en lo que dice el administrador del Banco Central, que dice que la economía ha crecido, incluso ha hecho una proyección de cómo ha ido creciendo en estos meses del año. El comercio se ha estado moviendo, hay circulante. Cuando crece la economía, normalmente ese sector, incluso ustedes vieron recientemente lo que fue la encuesta MIPYME que realizó el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, donde habla de que el sector de mayor aporte y desarrollo ha sido el sector comercio, que representa un 54.4% de lo que es el tejido empresarial en materia de apoyo tributario para el gobierno central y la solución de los problemas del país. Mire, hay un tema que a mí creo que va a preocupar al sector empresarial, no importa la índole que sea, si es pequeña, micro, mediana o gran empresa, que es el tema de la reforma fiscal que ha anunciado el presidente Luis Abinader, y aunque para muchos de nosotros es un tema incierto porque no se sabe a ciencia cierta, valga la redundancia, cuáles son los puntos que tocará, algunos vestigios se han dado. Si estamos tan bien como usted ha hablado y hemos crecido bastante, primero, ¿por qué la necesidad de la reforma fiscal? Y segundo, ¿cree usted que esta vaya a afectar al sector comercio en República Dominicana? Sí, pero tiene que tener claro que una cosa es el crecimiento económico del país y otra cosa es el crecimiento económico de los sectores individuales de maneras independientes. En ese sentido, primero es importante que ustedes como comunicadores que están aquí y también en las provincias posicionen en la mente de la gente con relación a lo que es la reforma fiscal integral. Y no me le quite integral, y te explico. Para ustedes no es un secreto que en el año 2012 se creó la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, claro, que está estipulado en evaluar el crecimiento y desarrollo del país 2012-2030. En ese sentido, la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo explica los pasos que se deben dar para hacer la reforma fiscal, que incluso dice que debe ser integral, y por eso digo que sea integral. Ahora, le especifico, hay dos tipos de reforma. Una reforma tributaria que solamente toca los aspectos de los ingresos en el momento en que el Estado tiene dificultades para poder cubrir las dificultades del momento. Pero hay una reforma fiscal integral que es la circunferencia, cubre 360 grados. Esos 360 grados implica en que el Estado, que es el que obligatoriamente debe iniciar con la propuesta de la reforma, debe primero definir cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos. Apoyado en esa tesis, entonces es cuando realmente se cumple lo que son los requisitos o el mandato de una reforma fiscal integral. No obstante, la misma ley prevé los pasos que se deben dar. Eso no quiere decir que sea un patrón creado para que no varíe, porque hay que estar claro, esa ley de estrategia nacional primero fue consensuada en el Congreso, pero no ha llegado en su totalidad a lo que es el campo o el radio de acción, donde algunos van a diferir de lo que dice la ley, pero como quiera, la ley dice, número 1, reforma fiscal integral. Número 2, deben revisarse los incentivos fiscales. Número 3, ni el Estado, ni el... Pero ustedes saben que cuando se está hablando de una reforma fiscal integral, los primeros afectados van a ser los comerciantes, principalmente las pymes, los colmados, que son asociados a ustedes, que hoy muchos de esos productos de primera necesidad no están cargados con ITEVIS y se lo van a cargar. Ustedes saben eso, ¿verdad?
Sí, pero tengo que decirte que el sector empresarial y comercial, independientemente de que no haya una reforma fiscal justa y equilibrada, como presenta la ley, el sector empresarial o quien va a ser perjudicado no es exactamente el sector empresarial. Se va a perjudicar en un aspecto y te lo voy a explicar. Pero ¿quién es realmente el que va a sufrir? La clase media y la clase baja, que son las que han venido cargando con lo que son las reformas tributarias. Ustedes traspasan el problema para adelante. No solo los traspasamos, que también como la aplicación de impuestos de partida doble, tú pagas impuesto cuando tú compras, pero cobra impuesto cuando vende. Entonces, al final, la operación queda en cero. Sí, ahora, pero algún impacto va a tener esto en las pequeñas y medianas empresas, porque si afectamos, por ejemplo, el precio de un producto, la gente va a consumir menos el producto de lo que lo consumía antes, y eso afecta a la misma yo empresa. no he descalificado que no afecta, porque dije que iba a explicar en qué no afecta. Dije que iba a explicarlo, ¿verdad? Quien puede salir más afectado es el propio Estado si se graban los productos de consumo masivo. Si tú te vas a lo que es la encuesta en hogar realizada por la Oficina Nacional de Estadística, que tiene un retrato hablado por porcentaje establecido de cuánto es el porcentaje de cada cosa, de cada operación. Después el transporte tiene un por ciento. Pero el mayor porcentaje está en lo que es el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las bebidas no alcohólicas, yo me imagino que ustedes sabrán, por ejemplo, los refrescos, los jugos enlatados, el café servido, los jugos también y otros varios productos que no se venden con alcohol, que lo venden en las embotelladoras, etc. En ese sentido, el consumo nacional de ese sector es un 23.2%. Me refiero en alimentos y bebidas no alcohólicas. En ese sentido, ese sector coloca el 80% de los productos de consumo masivo, que es el que nosotros representamos, las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿por qué coloca el 80%? Porque el 90%, diríamos, que de los colmados, minimarket, almacenes, supermercados, surtidoras, están en el corazón del pueblo, en la parte más pobre, donde están las personas que tienen menos capacidad de seleccionar el medio de vida para su salud. Entonces consumen refresco, consumen jugo, etc. Y todos esos factores van a influir. ¿Por qué? Ahora, ¿qué nosotros le agregamos a ese posible daño que puede existir? Que el Estado, por ejemplo, debe tomar en cuenta que si va a gravar los productos de consumo masivo, que es donde está el sector mayor sacrificado en materia de pago de impuestos, el 68% de los impuestos que recibe el Estado lo pagan los consumidores finales, porque no tienen a quién transferirle el producto que les llega y lo que hace es que consumen ese ITEVI. Entonces, en ese sentido, el gobierno puede salir perjudicado si no establece dentro del programa, del proceso de lo que se está realizando, un aumento salarial general para que esa clase que está atiada del problema de los costos de productos de consumo masivo, fruto no porque el gobierno lo ha querido ni porque lo ha querido los productores nacionales, sino por la falta de producción. Y no sería eso una contradicción, porque al mismo tiempo que yo voy a hacer una reforma para recaudar, voy a incrementar entonces el gasto. Porque si hablo de un aumento general, no es solamente para el sector privado, también debería ser para el público. Sí, pero espere ahora la contraparte. Vamos a ver. La contraparte es, si no se hace eso y se aumentan los costos de los productos de consumo, entonces se pierde el poder adquisitivo de la gente que está en ese sector, que es la que mayor tributa.
Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que si no, eso no se compensa, tú tienes dos formas. O deja libre ese proceso de no ponerle más impuestos a los productos de consumo masivo, o tiene que contemplar un aumento salarial. No, déjame terminarte la idea. No, déjame terminarte la idea. Mira por qué. Ustedes saben lo que pasó con la reforma fiscal del año 2012, que se grabó con un alto nivel el costo de los cigarrillos y de las bebidas alcohólicas. ¿Qué pasó? Que se incrementó el nivel de ilícito y de contrabando. Pero también eso es aparte del Estado, por falta de controles también. Pero, sí, dame un segundo. Porque esa era norma en toda parte del mundo, grabar el tabaco principalmente y el alcohol. Sí, pero espérate, vete atrás. El Estado perdió miles de millones de pesos porque la gente siguió consumiendo cigarrillos, bebiendo bebidas alcohólicas, pero tenían que traficarla. Lo pierde por falta de control, porque no hay controles, no por grabarlo, porque es que, además, quitar los incentivos, o sea, provocar que la gente desacelere el consumo de alcohol y de tabaco es una norma en el mundo. No me utilice la palabra incentivo ahí, que eso no es incentivo. Bueno, sería quitar. Un momento. Me gusta porque se va a aclarar y te explico. Es que tú estás hablando de la clase de menores ingresos, estás hablando del populismo, está hablando del sector que va a seguir bebiendo ron, bebiendo refresco, bebiendo agua, no sé si me entiendes. Entonces, si tú grabas esos productos, si los grabas, de alguna manera, ese que consume agua va a consumir agua de la forma que sea. Ese que consume refresco va a consumir refresco. Ese que, o sea, eso que si tú tienes que el consumo de alimentos y bebidas no es alcohólica, es el 23%, y el que más se le acerca es el costo de transporte, que es más de un 14%. Si tú te vas a esas dos partes, sube el transporte y sube los productos de bebidas alcohólicas, perdón, de bebidas no alcohólicas, o los alimentos, por ejemplo, con los mismos salarios que tenemos, ustedes conocen el parámetro y las escaleras de lo que es la canasta, el quintín básico de la canasta familiar del Banco Central. Claro que sí. ¿Lo conocen? 45.000 pesos, es más pequeño. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuánto gana un empleado del ayuntamiento? 3.000 y 4.000 pesos, de ayuntamiento chiquito. Entonces, no consume agua, no consume refresco, no consume jugo, ¿no? Todo eso. Antonio, ¿y por qué? Mira. No, pero dame un segundito porque tiene que... No sí, pero déjame terminar la aclaración. No, lo que pasa es que no puede ser un monólogo. Si lo dejo acá si lo dejo acá en un monólogo, a usted mismo no le conviene como invitado. No, es que no. Yo le voy a hacer una pregunta, entonces usted, vamos a ver, vamos a cruzar el es para dejarte claro por qué no debe grabarlo. ¿Tendrá tiempo a aclararlo? ¿Tendrá tiempo a aclararlo? Porque yo lo diga, no lo tiene que hacer. Pero tendrá tiempo a aclararlo. Ahora yo le pregunto, ¿y ustedes como cabeza del sector comercial, del sector productivo, de las que más le aportan al PIB, de lo que más recaudan, ¿por qué no piden, no exigen? Por ejemplo, el hoyo eléctrico hace 70.000 millones de pesos adicionales que no estaban en el presupuesto nacional y nos lo van a grabar a ti y a mí como comerciantes para que nos jodamos. ¿Y por qué ustedes no reclaman que primero se cese eso? El exceso de la nómina pública, el gasto. Porque técnicamente hablando, en ningún lugar del mundo es posible equiparar una balanza si tú no reduces el gasto por encima, si tú no tienes el gasto por abajo del ingreso, y aquí el ingreso está aquí y el gasto está aquí arriba. Perfecto. ¿Y por qué no exigen eso primero? Perfecto. ¿Me permite explicarte? Ahora adelante. Mira, número uno, cuando tú hablas de que debemos defender el problema del sistema eléctrico, y cuando yo te decía ahorita, no me confunda lo que son los incentivos, te explico. Mira, la ley prevé justamente lo que son los incentivos fiscales y hacer lo que es una medición y un proceso de comparación de si esas empresas que reciben incentivos fiscales han cumplido con los requisitos. Pero ninguna han cumplido. Perfecto, pero déjame explicarte. Si no han cumplido, entonces estamos en el momento de revisarlo. Ni el Estado puede quitarlo de un plumazo, ni los que reciben los incentivos pueden negarse a la revisión. Porque incluso, por ejemplo, yo te voy a mencionar 5 sectores de poder que son los que tienen el mayor proceso de manejo de incentivos. Está
la zona franca, está el sector turístico, está la energía renovable y está lo que son las pensiones de personas que residen en el extranjero que vienen a la República Dominicana. En ese proceso, eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿a quién es que le conviene que el sector? Porque hay una cosa que yo no le he hablado, que ustedes no lo conocen, eso no es un capricho, es la realidad. Por ejemplo, yo te hablaba de lo que es la encuesta MIPYME, encuesta MIPYME que hizo el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio. Pero tú tienes un régimen simplificado de tributación que fue creado justamente para motivar a que las MIPYME aprovecharan las facilidades que supuestamente da el régimen simplificado de tributación. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, de las MIPYME, tú tienes el 98.7% del tejido empresarial son micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Que el gobierno está dependiendo de 1.3 de medianas y grandes, que son pymes, está dependiendo de eso en lo que son las recaudaciones fiscales. Entonces, nosotros, el pacto eléctrico está incluido dentro de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y se hizo un pacto eléctrico, pero no se ha cumplido. Ah, ¿por qué pasó? No se ha cumplido. ¿Por qué pasó? Bueno, lo mismo que tú dices, falta de seguimiento. Falta de seguimiento. Entonces, pero hay otra cosa. Hay muchos factores que influyen sobre la línea. Tú tienes el 85% informales, pero dicen que son informales el 85% de las micro y pequeñas. Pero se olvidan que esas micros y pequeñas lo que hace es que no declaran, pero no todas son informales. ¿Por qué? A ti te visita alguna empresa que es formal a tu negocio y tú eres formal. Entonces, por ejemplo, esas empresas que visitan esos negocios, que le venden con una cédula, que la empresa que vende es formal, no sé si me explico. Ya hay un registro. Ya hay un registro. Entonces, ¿qué yo hago? Que yo pago el impuesto de ese producto, me retienen el impuesto lo reporta esa empresa a la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Impuestos Internos recibe la compra de la cantidad de esas que son informales, porque no declaran, pero pagan impuestos. Entonces, ¿por qué no se motiva a que se haga un trabajo para que esas se formalicen creando un mecanismo de incentivo? ¿Por qué? Porque les conviene al Estado, les conviene a la Dirección General de Impuestos Internos no formalizarla, porque recibe más de 100.000 millones de pesos de ese sector que no declara. Entonces, ¿Cuándo no declara? No declara el impuesto sobre la renta. ¿La informalidad le conviene al Estado? La formalidad. Vamos a ver, explíqueme todo eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Espérate. No. Vamos a la pausa para que no nos saquen. Sí, perfecto. Cumplimos con algunos compromisos. Me gusta la pregunta. Y ya regresamos. A ver si es verdad eso. Me gusta la pregunta. Esto sigue encendido después de pausa, durante la pausa. Esto está fuera de control. Antes de la pausa quedó una pregunta en el aire. Dice la Jara que la repita para que el público, para que no está viendo el programa que se sumó, la copie. Sí, no, dele. No, repita la pregunta. Según usted, sí, la informalidad le conviene al gobierno. La informalidad. Sí. Yo no lo manejaría de ese aspecto de vista y no diría que le conviene. Yo diría que primero es un descuido no ponerle atención a eso. Y segundo, ¿por qué tú mismo si sabes que cuando digo tú, me refiero al Estado, sabiendo que si tú tienes el 98.7% del tejido empresarial, que son los que forman el tejido empresarial, tú no inventas un mecanismo para tú cobrar impuestos por volumen, no por margen? ¿Cómo así? Explíquelo. ¿Volumen o margen? Desmenuce ese pollo. Sí, desmenúcelo. Adelante. Píquelo bien. Ustedes estaban nacidos cuando se inscribió el acuerdo del GATT. Yo nací los otros días. Que desapareció la ley 13, que era de control de precios. Desapareció la ley 13 existía. Sí, porque ya eso es ilegal. En un mundo capitalista ya eso es ilegal. El acuerdo del GATT y la firma del Tratado de Libre Comercio liberalizó los mercados. ¿Cómo lo liberalizó? Lo liberalizó en el sentido de que se quitaron los controles de precios para que tú vendas por margen, vendas por volumen, no por beneficio. Si tú compras, por ejemplo, 30 cajas de un producto para vender
y nada más te cobran 25 y te están dando 5 de promoción. Pero si tú la vendes igualito y te quedas con las 5 como si fuera beneficio y no crees el beneficio de que tú recibiste 30 y le vas a pagarte 25, ahí es donde tú vendes por volumen, no por margen. Entonces, como tú quieres vender más, en vez de tú ganarle 5 pesos una medicina, le ganas 3 y vende, en vez de vender una, vende 2, porque aparte de eso, aumenta el número de clientes. Y cuando tú tienes más clientes comprando, tú ganas más. A ti te conviene más venderla con 3 pesos por volumen y no por margen con 5 pesos. ¿Me entiendes? Entonces, se entendió. Si quieren, paso a otro tema. Si se entendió. Entonces, lo que quiero decirles, no, esto no es inventado. Y entonces la otra parte es, si el Estado tiene, tú tienes que conocer la clasificación de las empresas. ¿Cómo están micro? Pero fue un truco que hicieron. Espérate, micro, la reorganización fue un truco que hicieron. Le pasaron los márgenes de una a otra. Explica el truco. No, bueno, el truco es simplemente con el margen. O sea, cuando se le sube el monto de clasificación a la pyme, al final, la que era grande, casi grande, cayó en pequeña. Ya la palabra pyme no existe. Bueno, la palabra pyme no existe. ¿Fue un truco o no fue un truco? De cámara. No, no fue un truco. Pero claro, una adaptación. Deme un segundo. Al final quedaron todos de que mediana empresa, toda la mayoría. Muchas que eran grandes. No. En el año 2000, Danilo Medina, antes nada más existían las pymes y por eso ya no existe el nombre de pyme. Ahora es mi pyme. Claro, pero tú tienes que entender, antes era industria y comercio, pelado. Ahora es industria, comercio y pyme. ¿Qué te dice eso? Que está en la chiquita. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque descubrieron que en las investigaciones que hacían, las chiquitas eran más que las grandes. Y las chiquitas estaban fuera. El volumen es que si tú analizas, si tú tienes pyme, que son 1.3 del tejido empresarial, y tienes 98.7 que son micro y pequeñas, la micro y pequeña tienen más empleo y generan más empleo que la grande y la mediana y la grande. ¿Y por qué entonces porque son mayoría? No pelean para que el incentivo vaya al 98 y no al 2% como tiene hoy? La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo prevé que debe haber incentivos para las pymes. Para eso nosotros estamos proponiendo la creación de un monotributo. Lo que yo te estoy hablando aquí no es inventado, yo no vine a aprenderlo aquí. ¿Pero qué es eso? Perdón, ¿el monotributo? Sí. Ah, perfecto. El monotributo consiste en un impuesto exclusivo para la micro y pequeña. ¿Un impuesto único? No es un impuesto único. Ahora, sí es una única cuota, que es diferente a un impuesto único. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con esa micro y pequeña. ¿Y qué pasa con el monotributo? Para tú poder, para que la gente entienda la diferencia del monotributo y el régimen simplificado de tributación, tiene que conocer la definición de los dos, porque de lo contrario se queda en el aire. El régimen simplificado de tributación es para el universo de empresas. ¿Me entiendes? Sí. El monotributo es para la micro y pequeña. Que tiene, ¿formalizadas o no formales? No tiene que formalizarse. Lo que sí tiene que tener un RNC. Pero aparte de eso, pero un RNC ya es no hay sistema burocrático en el monotributo. Aparte de eso, tú tienes 11 planos de incentivos que van a la micro y pequeña para que se motiven. Entonces, ¿en qué sentido? Que tú, por ejemplo, tú pagas una cuota única. Esos 11 pasos sociales que tú tienes que van al monotributo, tú vas a pagar por los servicios que tú tomes. Si tú no quieres los 11, tú vas a pagar una cuota. Si tú quieres 3, vas a pagar una cuota. Si quieres 4, vas a pagar una cuota. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que de esos recursos que tú estás depositando para fines de pago de impuestos, hay dos aspectos fundamentales que son básicos. Por un lado, tú vas ahí acumulando una cuota de recursos, que esa cuota de recursos es para tu pensión cuando ya tú estés en una edad de que no puedas manejar el negocio. Y por el otro lado, tú vas a tener, vas a adquirir dentro de tu línea como micro y pequeña, una línea de seguro médico familiar. Entonces esas dos cosas son imprescindibles. Pero hay una cosa, lo que yo estoy diciendo no es inventado, número uno, ya nada se puede inventar. Tú quieres saber qué es Antonio, métete a las redes sociales y busca Antonio, a ver si te van a decir sí o no. Entonces, pero mira esto,
están los países que se pueden tomar como ejemplo. Los países que han implementado el monotributo. Está Argentina, 1998, más de 10 millones. Pero Argentina en el 98 no es ejemplo para nada, Antonio. ¿Perdón? Argentina en el 98 entra en la crisis. En temas económicos. Llega en la crisis. ¿Y en qué año se creó? Espérate. Con Carlos Menem, el Corralito, hermano, el Consenso de Washington. Analice primero. Yo dije que fue implementado, no puesto en ejecución. Porque una cosa es implementarlo en el 98 y entrar en el 2005. Okay. Bueno, perfecto. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, más de 10 millones... tiene menudo para todo. Más de 10 millones de micro y pequeñas se acogieron al régimen. Después de ese ejemplo, entró Brasil. Y Brasil acaba ahora de implementar un ejemplo para la región en el sentido de que ya creó el primer ministerio MIPYME, nada más para las micro y pequeñas y medianas empresas, pero con más de 20 mil millones de pesos de incentivos para eso. Porque para ustedes es un secreto, usted es un motor de la economía y tú también. Antonio. Entonces, en ese sentido, para cerrar, ese motor de la economía que son ustedes, hay que ponerle atención para que ustedes sobrevivan y para que ustedes puedan seguir estando más motivados, ¿sí o no? Entonces la formalización tiene que ser un negocio como tu negocio, pero no es un negocio para ti, es para ti y quien va a recibir beneficio de la formalización, que tú puedas producir dinero y producir para ti y producir para pagar el impuesto a él. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para hacer didáctica, porque si no, no cumplimos con nuestro compromiso social con la población. Este régimen simplificado, ¿quiénes pueden acceder a él? ¿Solo está creado para pequeñas y medianas empresas? ¿Tú te refieres al régimen simplificado de tributación? Sí. Yo dije, pues yo soy muy coherente. Sí, lo que digo es que... Dije que el universo... Y le agrego. En medio de un debate se dijo... Ahora quiero que lo digamos tranquilamente. Pero, y le agrego, y eso el sí. fervor de la discusión. Para el régimen. No, pero para agregar la pregunta de Mauri. Porque son todos. Y le agrego. Y eso sirve, y eso sirve. ¿Es qué? El régimen simplificado, y sirve eso. No, espérate. No, es que yo no utilizaría ese término de que no sirve o sirve. No. Porque incluso nosotros estamos diciendo que sea reforzado, no que sea sustituido. Porque muchos no lo han aprovechado, pero otros sí han aprovechado el régimen simplificado. Entonces yo no quiero entrar en contradicción con la Dirección General de Impuestos Internos y esos profesionales que elaboraron ese proyecto. Ahora nosotros le pedimos que incluyan un refuerzo del monotributo para que... porque el ejemplo que estamos... Pero la DGI ha tomado alguna medida para informar a los contribuyentes sobre ese proceso. Sobre el régimen simplificado. Sí, de eso estamos hablando. Ahí es donde eso sí falta. Ha hecho falta un trabajo dirigido a eso. Impuestos internos se ha seguido manejando como que ellos están en un país y los contribuyentes en otro. Están en una acera que los contribuyentes no tienen acceso. Son enemigos en vez de aliados. Y así. No, yo no voy a decir enemigos. Porque ¿Cuál es que tú eres muy fuerte. Se comportan como enemigos. ¿Cuál es el principal desafío que ha podido presentar este proceso a República Dominicana? ¿Te refieres el de régimen simplificado? Pero el desafío está planteado. Que las micro y pequeñas empresas, el 98% del tejido empresarial no se ha acogido. Si no se ha acogido es una protesta. Yo no voy a decir que no sirve. Pero usted no lo dice, pero no sirve, porque la evidencia es esa. Dilo tú. No sirve. Así que su propuesta del monotributo, antes de que nos vayamos, Antonio, es importante, yo soy de los que pienso que todo proceso de reforma, integral o no, o cualquier proceso que impacte la vida y el bolsillo de la gente, tiene que ser debatido con la gente. ¿Está CONACER preparado para asistir a una mesa de debate con este proyecto de reforma? Estamos en varias mesas. ¿Se presente? Estamos en varias mesas. Y déjame decirte, ¿y está de acuerdo con ustedes conocen el CES, sí, claro, Consejo Económico y Social. Claro. Sí. La Estrategia Nacional de Desarrollo dice que debe ser consensuado la reforma y que deben identificarse fuentes de recursos para que la economía a largo plazo se pueda sostener. No. En la ley 01-12. Porque si en el CES se jodió, ahí después que murió Agripino y no se sacaba. Mira, incluso Antonio, la ley prevé que debe implementarse un sistema
de fortalecimiento de la base legal de las MIPYME para que se formalicen. Con eso cierro y le doy las gracias a ustedes por permitirme ser atrevido en este programa. Amigos televidentes, hemos estado conversando con el licenciado Antonio Cruz Rojas, ¿no? Esperamos que las informaciones aquí se han vertido y este debate entre ellos, yo lo dejé pelear, ¿qué voy a hacer yo? Haya sido significativo. De estrellas rabiosas. Importante para ustedes. No se nos vayan, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. No se nos vayan, que breve volvemos con más de esto que es Al Filo. Señores, se acabó el tiempo. Lamentablemente. En el día de hoy, un programa. Yo creo que vamos a tener que invitar nuevamente a Antonio, que venga a explicar. Y atención a la DGI, tiene que invertir unos chelitos explicándole a la gente y a las MIPYME y a las empresas que es esto del régimen simplificado para que puedan inscribirse y aprovecharlo. Que pasen por aquí. No es a joder, es a hablar. Señores, vaya, hasta la próxima. El compromiso está hecho para que el próximo domingo nos volvamos a encontrar en esto que es Al Filo. Hasta la próxima.